Le damos gracias a todos los asistentes por su puntual asistencia. En la noche de hoy tenemos un conversatorio, pues va a estar dirigido por el doctor Jaime Ordóñez, que nos acompaña, con el tema la estrategia de la vacunación es costo efectiva. Les recordamos, antes de iniciar nuestra charla, que pueden empezar a hacer las preguntas desde el inicio de la conferencia a través de chats o a través del chat directo o por preguntas y respuestas. Nuestro espacio académico de hoy está patrocinado por el laboratorio Pfizer. Agradecemos su colaboración en la noche de hoy. El doctor Jaime Ordóñez es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, es especialista en epidemiología y auditoría de salud de la Universidad CES, es magíster en economía de la salud de la Universidad CES y tiene un PhD en economía de la Universidad de Antioquia. Adicional, es docente, es investigador senior en economía de la salud y evaluación de resultados, profesor en evaluación de tecnologías en salud, epidemiología y evaluación del riesgo en salud. Adicional, es consultor del Ministerio de Salud de Colombia en temas relacionados con calidad en salud y seguridad del paciente y autor de muchas publicaciones, artículos y textos en la materia. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, doctor Jaime Ordóñez. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Regional Bolívar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Adelante. Muchas gracias, Gira. Gira, claro, mi doctorado es en epidemiología. Muy bien. Gracias a ustedes pues, por asistir, porque sé que están sacrificando tiempo con sus familias por escuchar lo que les voy a contar. Así que aprecio muchísimo eso. Entonces trataré de hacerlo lo más o menos para que valga la pena este sacrificio que están haciendo. Muy bien. Si las cosas, vamos a hablar entonces sobre la costo efectividad de las estrategias de vacunación. Si son costo efectivas o no son costo efectivas, pero tendríamos que ver primero qué es costo efectividad para saber a qué nos estamos refiriendo. Iniciamos con esta caricatura de una escalera Cochrane. Ya pues todos sabemos, después de 30 años de la colaboración Cochrane, que venimos hablando pues del tema de evidencia. Entonces tenemos esta escalera donde el escalón de abajo, el personaje de la caricatura, se separa en la eficacia y le dice a la señora que sí, que está bien, que desde ese escalón él puede ver toda la evidencia que él necesita. Pero vemos que tiene dos escalones adicionales, la efectividad y la costo efectividad. De forma rápida, ¿qué diferencia hay entre cada una de estas? Primero, hacer una aclaración semántica. Costo efectividad, cost effectiveness, es lo que en español también llamamos eficiencia. Entonces, eficiencia y costo efectividad en español es lo mismo. En inglés es costo efectividad. Ellos, eficiencia se les puede parecer más eficacia. En realidad, pues se utiliza relativamente poco el término eficiencia, sino prefieren costo efectividad. ¿Qué es eficacia? Eficacia es un resultado obtenido en condiciones ideales, es decir, prácticamente a cualquier costo. Efectividad es un resultado obtenido en condiciones reales. ¿Dónde está la diferencia? Debería ser lo mismo. No, no es lo mismo, pues nosotros sabemos que hay barreras de acceso a los medicamentos, sabemos que hay problemas de adherencia, todo lo que puede suceder en la vida real con un medicamento. Entonces, claro, en muchas ocasiones lo que observamos en el mundo real no es lo que se observó en el ensayo clínico. En el ensayo clínico es eficacia, en el mundo real es efectividad. Y la costo efectividad es el costo que obtenemos por cada unidad de efectividad. Ahora, eso depende de cómo vamos a medir la efectividad. Si en términos de muertes evitadas, años de vida ganados, hospitalizaciones evitadas, cada tecnología en salud, en cada patología,
tiene una forma diferente de medir la efectividad. En oncología se habla, por ejemplo, de supervivencia global o supervivencia libre de progresión. Depende de lo que se esté hablando. Cada patología mide de forma diferente la efectividad. Pero eso es básicamente la diferencia entonces. Eficacia, resultados en condiciones ideales. Efectividad, resultados en condiciones reales. Y costo-efectividad, el costo de cada unidad de eficacia. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí entonces? ¿Qué es lo que hace una evaluación económica? Establecer el valor de los medicamentos, pero el valor para nosotros no es el costo. Yo sé que en muchas ocasiones igualamos el concepto de valor con costo. Costo es lo que pagamos por algo y valor es lo que recibimos. Entonces, lo que hacemos es poner en una balanza el costo, lo que pagamos, contra el valor, lo que recibimos, dependiendo de cómo vamos a medir el valor. Bien sea como años de vida ajustados por calidad, años de vida ganados, hay muchas formas de medir el valor. Pero básicamente lo que ponemos es en una balanza lo que pagamos y lo que recibimos, de forma tal que podamos estimar cuánto nos costó cada unidad de aquello que recibimos. Y la economía de la salud, que es una disciplina muy amplia, tiene una rama, una de sus muchísimas ramas. Y esta rama se llama la evaluación de tecnologías en salud. ¿Qué es la evaluación de tecnologías en salud? Es un proceso sistemático, es decir, hay un mecanismo que ya está determinado, quizás es siempre la misma forma, para estimar las propiedades, los efectos y el impacto de las tecnologías en la atención en salud. ¿Por qué es importante hacer evaluación de las tecnologías en salud? Pues porque los deseos son infinitos, pero los presupuestos son finitos. Así las cosas, necesitamos entonces contar con una herramienta que nos permita apoyar la toma de decisiones. La evaluación de tecnologías en salud es un método científico. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para determinar la mejor manera de organizar el financiamiento de los servicios de salud, para poder hacer una asignación eficiente de los recursos. ¿Por qué eso es tan importante? Porque en economía existe, no solamente en economía de la salud, en economía existe un principio que se llama el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es, dado que los recursos son finitos, el costo de oportunidad es lo que dejamos de recibir cuando utilizamos los recursos para comprar algo. Si yo utilizo mis recursos para comprar un medicamento este mes y me gasté todos los recursos, no voy a tener más recursos. Ah, pero el mes entrante entra más plata el mes entrante, pero ¿qué hago este mes? ¿Cuántos podrán fallecer por los que no recibieron el medicamento este mes? Entonces, el costo de oportunidad es un principio que me permite entonces, que me obliga, es un principio que me obliga a estimar la costo-efectividad, porque de esa forma puedo establecer cómo puedo hacer más eficiente el uso de los recursos. Esta es la razón de ser básica de por qué hacemos evaluaciones económicas de las tecnologías en salud. No confundir esto con enfermedad de transmisión sexual. Esto es evaluación de tecnologías en salud. La evaluación de tecnologías en salud tiene tres componentes grandes, que es un componente económico, un componente clínico y un componente humanístico. ¿Por qué humanístico? Porque es que no solamente hacemos tratamientos para salvar vidas, sino para que las personas tengan buena calidad de vida. Entonces, esa calidad de vida relacionada con la salud la hemos medido a través de lo que llamamos ABAC, años de vida ajustados por calidad, que en inglés los llamamos QALYs, que son tan importantes como el tiempo que sobrevive al paciente. Pues sobrevivir con mala calidad de vida, a veces los pacientes o a veces las mamás de los pacienticos preferirían no haber tenido una vida larga en estados de salud que a veces no son los más agradables. Una vez hecha esta introducción, para justificar por qué es necesario hacer evaluaciones económicas, vamos a hablar entonces sobre los dos componentes que tienen los estudios de costo-efectividad. Efectividad
y costos. Entonces hablemos primero de efectividad. ¿Cómo medimos los resultados cuando hablamos de vacunas? La efectividad, ¿o qué medimos? Esto va a depende del tipo de tecnología. Como esto es una charla de vacunas, pues vamos a hablar de cómo la medimos en vacunas. Pero en cada tecnología, pues obviamente medimos los resultados de forma diferente. En el caso de las vacunas, medimos varios resultados. El primero es que medimos la mortalidad, es decir, expresado como esperanza de vida. Entonces, la mortalidad es un resultado de salud esencial. Esencial. Desde el punto de vista macro, lo primero que le mira uno a un país es la esperanza de vida. Fíjese que uno mantiene en el imaginario que sabe que el país con más esperanza de vida es Japón o Canadá. Obviamente, Latinoamérica, exceptando Cuba o Chile, no aparece en esos lugares tan altos. Entonces, esto es una medida muy importante porque de alguna forma está relacionada también con el desarrollo socioeconómico de una nación o de una sociedad. Entonces, la esperanza de vida es lo primero siempre. El peor fracaso que pueda tener cualquier sistema de gestión de salud es que se le disminuyó la esperanza de vida. Una disminución de la esperanza de vida se traduce como un fracaso en la gestión del sistema de salud. No hay otra forma de interpretarlo. Entonces, por eso es tan importante la esperanza de vida, porque es el indicador macro en el cual nos basamos para poder establecer cómo anda un sistema de salud. Puede que la esperanza de vida se quede plana y ya crezca muy despacio. Es decir, uno no está esperando que Japón siga subiendo mucho, pero no que se negativice. La negativización de la esperanza de vida, repito, es un fracaso de una gestión de un sistema de salud. La medición la hacemos a través de lo que llamamos años de vida perdidos. ¿Y cómo los calculamos? Utilizando como referente la esperanza de vida. Entonces establecemos no solamente cuántas personas fallecieron, sino a qué edad fallecieron. Puede que fallezcan muchas personas, pero si fallecieron por encima de la esperanza de vida, en realidad eso no va a impactar mucho la esperanza de vida en el sistema de salud. No importa cuántos hayan fallecido. Pues un sistema de salud lo que le puede ofrecer a una población es la esperanza de vida. Lo que se viva por encima de la esperanza de vida, pues es bienvenido, pero obviamente es algo adicional de lo que podría ofrecer ese sistema de salud. De la esperanza de vida es ese número de años que puede vivir una persona al momento de nacer y va cambiando cada determinado tiempo. Y de hecho la esperanza de vida va cambiando en la medida que envejecemos. La esperanza de vida en Colombia en este momento es de 76 años para los que están naciendo hoy, pero no para nosotros. Para nosotros es mayor. ¿Por qué? Porque los que están naciendo hoy tienen que pasar por varios riesgos. Los riesgos de enfermedades infecciosas de la infancia, los riesgos de accidentes en la adolescencia y la adultez joven, los riesgos ginecobstétricos en la edad fértil, hasta que lleguen a la edad que tenemos nosotros. Nosotros ya superamos esos riesgos, por tanto, nuestra esperanza de vida, que somos más mayorcitos, es superior a los que hoy están haciendo. Entonces, 76 para los que están haciendo. Pero en cada grupo etario va teniendo una esperanza de vida que se aumenta un poquito en la medida en que va envejeciendo. Segunda forma de medir el resultado. En vacunas, infecciones prevenidas. Las vacunas están desarrolladas para prevenir enfermedades infectocontagiosas. Dado que eso es el objetivo de una vacuna, prevención de enfermedades infectocontagiosas, entonces una forma importante de medir el resultado es infecciones prevenidas. Ahora bien, las infecciones prevenidas entonces tienen varios resultados clínicos que es importante. Una infección sin complicaciones que se hace con un manejo ambulatorio, una hospitalización o un ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Y es importante entonces, cuando medimos el resultado, identificar cuántos pacientes terminan en cada uno de esos eventos. Porque como vamos a ver luego, dependiendo de esto, va a ser el costo, y ahí hablamos de la costo-efectividad. Entonces, si las infecciones prevenidas, casi todas son de manejo ambulatorio, pues digamos que
uno podría pensar seriamente si vacuna o no vacuna. Pero si las infecciones prevenidas están generando ingresos a UCIs, eso es muy grave. Entonces, es muy posible que la estrategia de vacunar sí sea muy importante, sí sea muy costo efectiva, porque me podría ahorrar costos futuros de ingresos a la UCI. Y en las infecciones prevenidas hay otro aspecto que es muy importante, que no es fácil medir, no se logra realmente identificar en una evaluación económica, pero como clínicos sabemos que eso importa mucho, y es la transmisión de la enfermedad a otro. Porque cuando logramos prevenir muchas infecciones, no solamente estamos evitando que el individuo vacunado se enferme, sino evitando que infecte a otros. Entonces, las infecciones prevenidas me logran entonces ir disminuyendo el riesgo, ya no del individuo vacunado, sino de la población, y eso se va a expresar luego como inmunidad de rebaño. Otra forma que tenemos de medir, o otra cosa, o otro evento, otro resultado que debemos tener en cuenta es la seguridad. Y hay eventos adversos que están relacionados con el uso de las vacunas. De hecho, pues ya recientemente lo hemos visto con este tema de las vacunas COVID, esta situación. Entonces, ¿qué debe tener uno en cuenta aquí? Debe tener en cuenta el evento adverso de la vacuna de interés. ¿Cuál es el evento? ¿Qué severidad tiene ese evento? ¿Qué probabilidad tiene que suceda el evento? ¿Cuál es la duración de ese evento? ¿Si es un evento de corta duración o es un evento que va a dejar una secuela? Y también hay cosas indirectas. Y es que si un individuo no recibe una vacuna, o si recibe la vacuna, y a pesar de estar vacunado, se infecta, es decir, si la vacuna fracasa y debe recibir un tratamiento, también hay eventos adversos relacionados con las tecnologías que debe recibir el individuo cuando se enferma porque la vacuna no funcionó o porque no recibió la vacuna. Entonces, estos eventos adversos también deben ser considerados al momento de hacer una evaluación económica. Recordemos, doctores, que la diferencia entre evento adverso y complicación es que la complicación es un evento clínico negativo producto de la historia natural de la enfermedad. Y el evento adverso es un evento clínico negativo producto de la atención que recibió el paciente. Entonces, tanto la complicación como el evento adverso son eventos clínicos negativos, pero la diferencia es que la complicación es por la historia natural de la enfermedad y el evento adverso es por el tratamiento. Entonces, uno prefiere que haya evento adverso, porque significa que el individuo sí recibió un tratamiento. Muy bien. Otra forma que tenemos de evaluar el resultado de las vacunas es por medio de la calidad de vida. Entonces, ¿qué es la calidad de vida relacionada con la salud? Es ese nivel de bienestar que es subjetivo. Deriva de una evaluación, de una autoevaluación que hace el individuo de diversos dominios de la vida de uno, con base en el impacto que tenga sobre el estado de salud. Yo les cuento, yo en mi vida he tenido un par de fracturas, una en el calcáneo y otra en el hombro. La del hombro incluso fue el año pasado. Y ambas fracturas, aunque eso es muy incómodo, jamás no tuve un solo día de, de descanso. Sí de incapacidad, pero nunca descansé. Porque lo que yo hago, ese tipo de eventos ortopédicos no afectan lo que yo hago. Yo soy un investigador que se mantiene sentado, analizando bases de datos, dando clases o conferencias y escribiendo. Y eso no afecta. Incluso cuando me fracturé el hombro el año pasado, aprendí a manejar el dictado de Word, que nunca lo había manejado. Eso pues obviamente me obligó a hablar más despacio y más claro para que no escribiera. Eso es muy simpático ver cómo escribe eso de raro cuando uno habla a la velocidad normal. Pero no me afectó para nada. Entonces, puede que a otra persona, no sea un obrero, una fractura, sea la patada, porque es que ¿qué hace un obrero con el calcáneo, con un hombro fracturado? Te digo. Entonces, no todas las enfermedades afectan a todos los individuos de la misma manera en su calidad de vida.
Resulta que entonces vamos a tener unas discapacidades que pueden ser generadas por complicaciones de la enfermedad. Obviamente es imposible escaparse del tema del COVID, entonces ya estamos viendo en COVID individuos que quedan con discapacidades respiratorias o con problemas en el gusto, el olfato o con problemas en su salud mental. Entonces, esa es una discapacidad, por ejemplo, no dormir bien, no conciliar bien el sueño, que algunos individuos están reportando eso. Y eso es, obviamente, pues, a mí eso sí me afectaría mucho la calidad de vida. Entonces, hacer las cosas, la calidad de vida hay que medirla porque esos son los cuales, ya les había dicho, hay un aspecto humanístico y si logramos que los individuos mantengan su calidad de vida, pues hemos sido exitosos en nuestro proceso de prevención de enfermedades. ¿Cómo más podemos medir los resultados? Vean todas las formas que tenemos de medir resultados en vacunas y nos falta. Ah, bueno, se me olvidaba, la calidad de vida se mide a través de los cuales, como les dije ahorita, años de vida ajustados por calidad o de los DALIs, años de vida ajustados por discapacidad. El más comúnmente utilizado es el de los cuales. Muy bien. La inmunidad de rebaño. Las vacunas, a diferencia de cualquier otro medicamento, pueden beneficiar a individuos que no reciben la tecnología. Es decir, un paciente diabético, por utilizar su antidiabético, no va a mejorar a otro diabético. Ni un paciente hipertenso, por tomarse su antihipertensivo, le va a generar mejoría a otro hipertenso. Pero en vacunas sí. Hay individuos que reciben el beneficio que no fueron vacunados. Entonces es el beneficio de prevención de la infección que va a recibir una parte de la población cuando la mayoría de la población ya ha desarrollado inmunidad. Idealmente por la vacuna. También sabemos que se puede desarrollar inmunidad por la infección, pero lo ideal obviamente es que sea por la vacuna, pues cuando son muchos los individuos que desarrollan la inmunidad por la infección, también son muchos los individuos que fallecen. Porque si muchos se infectaron, muchos fallecieron, que es lo que estamos observando obviamente en la pandemia. Entonces la idea es que haya muchos con inmunidad, pero no por causa de la infección, sino por causa de la vacuna. La inmunidad de rebaño puede ser en grupos etarios diferentes y por tanto generar resultados clínicos diferentes. Entonces, pues no es el caso de COVID, pero puede ser el caso de una vacuna, por ejemplo, neumococo, donde los niños los vacunamos y a ellos les podemos evitar otitis por neumococo. Pero a los adultos mayores les podemos evitar neumonía por neumococo adquirida en la comunidad. Entonces, fíjense cómo los resultados, no estamos pendientes de si vamos a prevenir otitis en los adultos mayores. Puede que sí, pero en realidad no es como nuestro evento de interés. Sí tiene mucho más impacto si logramos evitar esas neumonías que le da el abuelito que cuida al niño. Entonces, por eso es importante que el niño esté vacunado. Sus compañeritos del colegio, si alguno no ha sido vacunado, se beneficiará de la inmunidad de rebaño, evitará su otitis y el abuelito que lo cuida, pues evitará una neumonía adquirida en la comunidad. Y por último, que es de la mayor importancia, bueno, esto es básicamente el tema de la inmunidad de rebaño, pues esto obviamente ustedes lo saben de lejos mucho mejor que yo. Entonces tenemos este GIF donde vemos que los que están en rojo son individuos enfermos que no están vacunados y solamente los amarillos están vacunados. Entonces, claro, cuando hay tan poquitos vacunados, fácilmente se disemina la enfermedad. Pero cuando ya tengo muchos amarillos ya vacunados, esos dos ya no logran diseminar la enfermedad. Unos pocos que no fueron vacunados se benefician de que la mayoría haya sido vacunado. Y tenemos una última forma de medirlo, el resultado de las vacunas, que es de la mayor importancia, y es resistencia antimicrobiana. Entonces, el uso de antimicrobianos en personas en quienes se pudo evitar una enfermedad si hubiese sido vacunada. Entonces, si logramos evitar la infección, algunos de estos que se infecten, que no fueron vacunados, van a desarrollar resistencia antimicrobiana. Entonces, parte del éxito de la vacunación es no solo evitar la infección, sino evitar que cuando reciba el tratamiento me vaya a desarrollar una resistencia antimicrobiana. Y esto, ¿por qué es importante? Porque estamos hablando de costo-efectividad. Y la resistencia antimicrobiana me va a generar mayores gastos.
porque entonces me va a tocar utilizar antibióticos más costosos, me va a tocar tener mayor tiempo de estancia hospitalaria, tener que utilizar más recursos diagnósticos. Algunos de estos pacientes van a terminar hospitalizados en la UCI. Entonces termino gastándome muchos más recursos. Y desafortunadamente, pues también aumenta el riesgo de morir por causa de la resistencia antimicrobiana. Como pueden ver, entonces, tenemos muchas formas de medir la efectividad de las vacunas. Y ahora, los costos. Los costos en salud tienen muchas clasificaciones. Esta es la más comúnmente utilizada. Directos, indirectos, intangibles. Intangible es el dolor de la pérdida de alguien. También la pérdida de la calidad de vida puede ser un intangible. Y los directos son sanitarios, no sanitarios, futuros. Y los indirectos, los propios de la enfermedad y la morbilidad. Vamos a ver rápidamente qué costos tenemos en vacunas. Aquí viene la primera situación. Es que cuando uno ve evaluaciones en vacunas, interno general, cualquier tipo de evaluación económica, miramos los costos directos, que son los más fáciles de calcular. Y me recuerda el chiste del tipo que está buscando las llaves alrededor de la lámpara. Entonces se la rema al policía y le dice, ¿usted qué está buscando? No, las llaves. Y se le cayeron aquí cerquita. No fue aquí. ¿Y por qué la está buscando aquí? Porque hay luz. Entonces, claro, muchas veces buscamos el costo fácil de ubicar, pero no es necesariamente el único costo. Entonces, lo que tenemos que hacer es prender la luz para poder buscar más fácil las llaves, para poder identificar todos los costos que son prevenibles, todos los costos que están relacionados con esas enfermedades que las vacunas pueden prevenir. Entonces, ¿qué costos hay que tener en cuenta? Todo lo que esté relacionado con estancia hospitalaria, las evaluaciones médicas, la estancia en la sala general, las estancias en cuidados intensivos. Entonces, claro, si la infección que evité va a llevar al individuo al hospital, todos esos costos debo tenerlos en cuenta porque son costos que la vacunación me va a evitar. Y dentro de la estancia hay un montón de recursos que se van a utilizar. Los antibióticos, las pruebas de laboratorio, imagenología, los desechables, hasta el oxígeno, todo eso, que incluso fíjense en la situación en la que estamos. El oxígeno escaseando. ¿Cuándo pensamos que el oxígeno iba a escasear? Entonces, en esta situación, todos estos costos son de la mayor importancia porque vea todo lo que yo me puedo ahorrar. Entonces, no solamente se trata de medir la vacuna y el costo del antibiótico, sino todo lo que se me viene detrás de eso. ¿Qué otros costos debemos tener en cuenta? Si hay complicaciones, entonces a veces costeamos la enfermedad, pero no costeamos la complicación. Entonces, si el paciente con una meningitis me desarrolla una discapacidad neuromotora, esa complicación hay que costearla. Porque si el paciente no hubiera desarrollado la infección, no hubiera desarrollado la meningitis y no hubiera desarrollado esa discapacidad neuromotora, si hubiera estado vacunado. El mayor tiempo de estancia hospitalaria. ¿Qué pasa? Porque es que cuando el individuo está hospitalizado, también tiene riesgo de eventos adversos relacionados con la atención. Que sé yo, que el individuo se caiga de la camilla, que le hagan el procedimiento que no es. Todas las cosas, todos los eventos negativos que están relacionados con la atención en salud, que podrían suceder durante la atención en salud, que se hubieran evitado si el individuo no se hubiera infectado, es decir, si se hubiera vacunado. Mayor tiempo de incapacidad médica. Esa incapacidad, ¿quién la va a pagar? El asegurador. Si hizo una neumonía y esa neumonía le gastó no sé cuánto tiempo hospitalizado y luego otro tiempo recuperándose, eso lo tiene que pagar el asegurador. Brazos caídos del cuidador, bien sea porque el paciente sea un niño o un adulto. Entonces el cuidador o va a haber que contratar a alguien para que cuide al paciente o alguien de la casa va a tener que dejar de trabajar para cuidar al paciente. Y eso es un gasto de bolsillo que asume la familia. Y eso es un costo indirecto en salud, que le cuesta al sistema, no le cuesta al sistema de salud, pero si es la sociedad, es un gasto social, porque esa familia
va a ponerse en un aprieto económico al dejar de tener esos recursos económicos porque alguien está dejando de trabajar. Entonces, fíjense todo lo que se viene detrás de una infección que se pudo haber evitado. En los hospitales hay que tener en cuenta unos costos de oportunidad. A veces tenemos la falsa sensación de que es bueno que un paciente, es bueno para el hospital desde el punto de vista financiero, que un paciente pase hospitalizado mucho tiempo porque entonces factura más. Falso, falso. Las hospitalizaciones prolongadas no necesariamente reflejan una alta utilidad financiera. ¿Por qué? Porque en hospitalización hay unos costos fijos que son altos y en muchas ocasiones la estructura de costos no permite pagarlos. Ejemplo, cuando un hospital cobra estancia hospitalaria, está incluyendo la hotelería, la comida, los servicios públicos, todo enfermería está incluido ahí. Depende de la situación, a veces el médico queda incluido o no. Si es en UCI, ya está incluido. Si es para cirugía o postquirúrgico los primeros 30 días, está incluido. Entonces, fíjense que hay un montón de costos que con lo que se paga por la estancia hay que pagar todo eso. Y eso muchas veces no alcanza. Fíjense que cuando un paciente ingresa a un hospital, la velocidad de gasto va disminuyendo. Me explico, el paciente llega y se ordenan muchos paraclínicos, que eh, suelen ser procedimientos que suelen dejar una buena utilidad a un hospital, pero uno no está haciendo una placa de toras a no ser que esté en la UCI, pues, cada 24 horas. O uno no está haciendo una tomografía cada 24. Uno pide un montón de exámenes al principio y luego unos poquitos con el tiempo, pero ya mucho menos. Entonces, claro, fíjense que la utilidad que le deja un hospital a un paciente al principio puede ser interesante, pero una vez que se vuelve crónico, ya esa utilidad incluso puede terminar dejándole, si se alarga mucho el tiempo de estancia, podría terminar incluso generando pérdida para un hospital. Por eso, para cualquier hospital, es tan importante el concepto de giro cama, porque le genera menor variabilidad en los costos y mayor utilidad. Entonces, el giro cama se convierte en un factor muy importante. Por eso las hospitalizaciones prolongadas en procesos infecciosos, muchas veces un paciente hay infecciones en las cuales se va a pasarle ronda a ordenar un antibiótico, pero el paciente más o menos estable. Y eso, obviamente, un hospital podría tener esa cama para un evento quirúrgico, para cualquier otro tipo de evento. Entonces, esta situación no necesariamente es buena para un hospital, tener pacientes con infecciones demasiado tiempo hospitalizados. Una vez visto entonces qué es lo que medimos en efectividad y qué es lo que medimos en costos, este es el esquema de una evaluación económica. Una evaluación económica básicamente es un análisis comparativo, donde comparo dos o más estrategias. Puedo comparar contra no vacunar. No vacunar es una estrategia. Cuando no existen vacunas para algo y aparece una vacuna nueva, no necesariamente se toma. Es decir, ahora porque estamos en una pandemia y era muy obvio que no había que hacer ninguna evaluación económica, ¿cierto? Pero no necesariamente es así siempre. Es más, la mayor parte de las veces se hacen evaluaciones económicas porque la mayor parte de las veces no son vacunas para pandemias. Entonces, si no hay más vacunas, se compara contra no vacunar. Oiga, y si yo no vacuno, si yo pago como sistema de salud los eventos y evito vacunar, ¿cuánto me costaría eso? Entonces hay que tener en cuenta todo lo que acabamos de hablar, todos esos resultados y costearlos. Bueno, y si compro la vacuna, ¿cuánto me cuesta la vacuna y cuántos eventos voy a evitar? Entonces, como yo ya los costeé, ya sé cuáles son los eventos, ya los puedo costear, ya puedo tener entonces unos costos bien determinados y unas consecuencias bien identificadas. Entonces, esto es lo que hace una evaluación económica. Por definición, es un análisis comparativo. Como vemos entonces, se utilizan dos variables, costos y efectividades. Entonces, tenemos dos tipos de resultados. Y como es comparando, entonces el resultado lo expresamos en algo que nosotros llamamos el plano de costo-efectividad. Me explico. Es un plano cartesiano, donde en el centro está el comparador. Supongamos que el comparador es no vacunar. Entonces, como no vamos a vacunar, tenemos dos opciones.
Vemos que en el eje vertical está el costo y en el eje horizontal la efectividad. Entonces, como son dos variables y hay dos o más comparadores, hay 4 posibles resultados. Que la vacuna nueva sea más efectiva y menos costosa que la vacuna anterior o que no vacunar, cualquiera de los dos. Fíjense que por eso están tan contentos. Entonces, en este caso, esto lo llamamos una estrategia dominante o costo ahorradora. ¿Y por qué fue más barata si comprar la vacuna tiene un costo? Sí, comprar la vacuna tiene un costo, pero pagar la enfermedad también. Entonces yo tengo que sumar los costos de la vacuna, pero también los costos de tratar menos personas. Entonces, claro, al tratar más personas, entonces puedo bajar los costos en comparación contra no vacuna y ubicarme aquí. La mayor parte de las vacunas suelen quedar acá. Por eso usualmente pues, no hay mucha discusión política al respecto, porque son costo ahorradoras o dominantes. Lo contrario, que sea más costoso y menos efectivo. Son vacunas, pues, raro que se vea, a no ser que esté comparando dos vacunas, que una vacuna sea más eficaz que otra. Entonces, claro, en cuyo caso, entonces una sea menos eficaz y menos costosa que la otra. O sea, al comparar dos vacunas, esto sí puede pasar. Pero cuando se compara contra no vacunar, eso usualmente no pasa. Pero sí al comparar dos vacunas. Entonces, que la vacuna nueva o que la vacuna vieja resulta que es menos efectiva y menos costosa que la nueva vacuna. Eso podría pasar, en cuyo caso decimos que es una estrategia o una tecnología dominada. Nos quedan dos escenarios. Este escenario, el cuadrante de la izquierda inferior, digamos que moralmente yo lo tengo definido, porque es un cuadrante donde yo no acepto que una estrategia sea menos efectiva que la anterior. Es decir, yo ya tengo en el comparador algo que tengo ya presupuestado, porque voy a traer una vacuna menos efectiva, aunque sea menos costosa. Entonces ya la tengo presupuestada, porque voy a ahorrarme costos trayendo algo menos efectivo. Entonces, moralmente no es aceptable una estrategia en la cual me pueda ahorrar costos, pero me baje la efectividad en comparación con una estrategia que yo ya tenía presupuestada. Y este es el más común de los cuadrantes, el cuadrante superior derecho, donde está la mayor parte de las tecnologías. Entonces, aquí vamos a tener tecnologías que son más efectivas, pero más costosas, y no solo en vacunas, en prácticamente todo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿hasta dónde estoy dispuesto a pagar? Entonces, ven esta raya acá. Esta raya divide lo que se llama el umbral de disposición a pagar. El umbral de disposición a pagar suele ser fluctúa de 1 a 3 productos internos brutos per cápita, que en Colombia son más o menos 20 millones de pesos. Entonces, donde uno dice que se está dispuesto a pagar hasta 60 millones de pesos por cada quali o por cada año de vida ajustado por calidad. Sí, y por eso es importante calcular los qualis. Si entonces cada año de vida ajustado por calidad me cuesta menos de 1 a 3 productos internos brutos per cápita, es una tecnología que yo tendría disponibilidad a pagar. Como podrán imaginarse entonces, lo que es costo efectivo en un país no necesariamente lo es en otro, porque el Producto Interno Bruto per cápita cambia de país en país. En un país como Colombia son 6.000 y pico de dólares, pero en otros países el Producto Interno Bruto per cápita es de 30, 40 o 50 mil dólares. Entonces uno puede decir, pero es que en tal país se están vacunando y dicen que es costo efectivo. Claro, porque para ellos costo efectivo es cualquier tecnología que cada cual les cueste menos de les cueste menos hasta 150 mil dólares. En caso de que el Producto Interno Bruto per cápita sea 50 mil dólares. Pero si el nuestro es de 6.000 y pico de dólares, nosotros podríamos pagar tecnologías que el PIB per cápita fluctúe entre 6.000 a máximo 20.000 dólares. Entonces, va a depender en parte, determinar la costo efectividad va a depender en parte del Producto Interno Bruto per cápita. Para ir terminando, quiero mostrarles entonces unos aspectos que
afectan la efectividad de las vacunas. ¿Por qué es importante? Porque esto que voy a mostrarles solo sucede con vacunas, no sucede con ninguna otra tecnología. La eficacia de una vacuna, lo que nos reporta el ensayo clínico, no es otra cosa que la capacidad de la vacuna para prevenir una enfermedad de efecto contagiosa. Esto lo determina el ensayo clínico, el cual fue realizado en unas condiciones particulares de esa población. ¿Cuáles? Como por ejemplo, la distribución de serotipos, la distribución de variantes, cuáles variantes eran dominantes. Ustedes se dieron cuenta que la semana pasada la empresa alemana CureVac dijo, mi vacuna no fue eficaz. Los resultados fueron decepcionantes y tuvo una eficacia del 47%. Pues hago un paréntesis. Los alemanes declaran decepcionante una vacuna con eficacia del 47%, pero en varios países del mundo se aplica sin ningún problema una vacuna con eficacia del 50%. Pues para mí 47 y 50 es lo mismo, pero bueno, una vez cierro paréntesis. Dicho esto, en ese ensayo de CureVac, ellos reportaron que de los creo que eran 127 o 124 pacientes que tuvieron infección, que de los supongamos que eran 124, que de los 124 pacientes, solamente uno tuvo la variante original de coronavirus. Uno. El 21% tuvo la variante lambda, que es la que se identificó en Perú. El 7% tuvo la variante que se ha identificado en Colombia. Entonces, fíjense, claro, que uno se quedaría pensando, óigame, ¿será que es que si los de CureVac hubieran hecho el ensayo clínico el año pasado, en la misma época en que se hicieron los otros ensayos clínicos, de pronto les habría ido mejor? Es posible, pero ya no lo sabemos. Si hay o no inmunidad cruzada. Entonces, vemos que, por ejemplo, que las vacunas de neumococo, ninguna vacuna ha identificado inmunidad cruzada con otros serotipos. Pero aquí en este caso de las vacunas contra COVID, vemos que esta vacuna puede tener también eficacia contra esta variante. Entonces, con menor eficacia, pero tiene eficacia. Entonces, fijémonos que ese tipo de cosas son importantes. Por eso es tan importante entender muy bien la población al interior de un ensayo clínico de vacunas. Y eso es diferente a la efectividad, que es lo mismo, la capacidad de la vacuna para prevenir la enfermedad, pero ya en el mundo real. Entonces, en el mundo real, me toca entender cuáles son las características de la población en la cual quiero hacer esa evaluación económica. ¿Cuál es la proporción de la población que está infectada? ¿Cómo se distribuyen los serotipos? ¿Qué variantes hay en la población mía? Es muy diferente. ¿Qué proporción de la población necesito vacunar o voy a alcanzar a vacunar en cuánto tiempo? ¿A qué velocidad se va a hacer la vacunación? Para poder establecer cuándo puedo alcanzar la inmunidad de rebaño. Entonces, vean toda cantidad de variables que me afectan la efectividad, a diferencia de solamente la eficacia. Yo no solamente dependo de la buena calidad de una vacuna, sino de la buena gestión de un sistema de salud para poder obtener el resultado que me reporto en ensayo clínico. Un ejemplo, vea, esto es tomado del INS. Entonces, el INS, ustedes saben que reporta el CIDEVA, reporta los serotipos de neumococo. Entonces, cojamos los 2 últimos años. Entonces, tenemos estas 2 vacunas que están en el mercado. Entonces, vemos cuántos han reportado de cada una de los serotipos que se encuentra en estas vacunas. Entonces, esta vacuna que aquí reportaron 281 serotipos en 2 años, aislados, 281 aislamientos, perdón, en estos 2 años. De esos 281 aislamientos, 13 estaban en una vacuna que tiene 10 serotipos. Y la vacuna que tiene 13 serotipos tiene más, en este caso, tiene entonces 181 aislamientos. Es decir, en una vacuna hay 4.6% de los serotipos de una vacuna representan el 4.6% de los aislamientos, mientras que los serotipos de otra representan poco más del 64% de los aislamientos. Y eso claramente va a afectar el resultado clínico, la efectividad de una vacuna. Otro ejemplo. Vámonos para algo más actual. Hoy Colombia con el coronavirus. Los últimos 14 días se han diagnosticado en Colombia
331 casos nuevos de coronavirus. La tasa de positividad en el país es de 29%, 29.1% durante estos 14 días. El valor de referencia, es decir, la tasa de positividad no debe ser superior al 5%. Si la tasa de positividad está por encima del 5%, hay un subregistro. Es decir, si la tasa de positividad es el 10%, posiblemente faltó una proporción igual. Es decir, si fuese el 10%, faltaron 370.000 pacientes por identificar. Si es del 15%, faltaron entonces unos 740 por identificar y así sucesivamente. Es decir, con una tasa de positividad del 29.1, es muy posible que el número de casos circulantes hoy sea 2.157.000. Obviamente la mayoría están sin identificar. La proporción de la población infectada hoy entonces, es decir, 2.150.000 individuos representan más o menos el 4.24% de la población infectados hoy. Eso significa que hoy una de cada 24 personas en Colombia podría estar infectado, pero la mayoría son asintomáticos. Si se aplica una vacuna con una eficacia del 50% en una población donde hay tan alta velocidad de transmisión de la enfermedad, entonces ese riesgo lo bajaríamos a como si estuviera infectado 1 de cada 48 personas. Si se aplicara una vacuna con eficacia del 95%, ese riesgo sería a como si estuviese infectado 1 de cada 472. Entonces, fíjese cómo cambia el riesgo dependiendo de cuántos se vacunen. Ahora bien, digo, dependiendo de la eficacia, pero esa eficacia va a depender también de cuántos individuos tengo infectados en este momento, de la velocidad. Pero veamos Australia. Australia en los últimos 14 días ha identificado 158 individuos con enfermedad. La tasa de positividad está por debajo del 5%, es decir, asumimos que Australia no tiene subregistro. Entonces, hoy hay 158 casos circulantes en un país de 25.7 millones de habitantes. Es decir, en Australia hay aproximadamente 6.1 personas infectadas por cada millón de habitantes. Es decir, 1 de cada 163.000 australianos está infectado en este momento. Si aplicamos una vacuna del 50%, sería como si 1 de cada 326.000 estuviera infectado, lo cual es maravilloso. Obviamente, si aplicamos una vacuna con eficacia del 95, pues es como si 1 de cada 3.2 millones estuviera infectado. Ahora bien, ¿por qué pasa eso? Entonces, veamos qué es lo que pasa con la efectividad de las vacunas. Vea que el riesgo de infectarse en Colombia con una vacuna, si utilizamos una vacuna del 95, es de 1 en 472. Y el riesgo de infectarse en Australia, si utilizamos una vacuna del 50, es de 1 en 326.000. Vean lo ridículo. Es decir, Australia, utilizando una vacuna de baja eficacia, logra disminuir el riesgo a 1 en 326.000. Mientras que Colombia, aún utilizando una de alta eficacia, mantendría un riesgo que todavía sería relativamente alto. ¿Por qué pasa esto? Porque la proporción de la población infectada por COVID en Colombia en este momento es 4.24 y el de la población infectada por COVID en Australia ahora es 6.1 por millón. Es decir, el riesgo de infectarse por COVID en Colombia hoy es 6.920 veces mayor que en Australia. Y eso explicaría entonces por qué sería tan diferente la respuesta a las vacunas. Cuando hablamos de vacunas, al hacer evaluaciones económicas, tenemos entonces que aprender a mirar el árbol, que es la eficacia de la vacuna, pero sin dejar de mirar el bosque, que es entender lo que está sucediendo con esa enfermedad en la población. Para terminar entonces, la pregunta que nos debemos hacer no es cuánto cuesta vacunar. La pregunta que nos debemos hacer es cuánto cuesta no vacunar. Por su atención, muchísimas gracias.